bienvenidos a esta transmisión. Qué felicidad nos da pues compartir nuevamente contigo, compartir con Esther, y hoy juntas queremos recordarte una información. Gracias por estar acá. Recuerda que puedes enviar esta transmisión para que más personas la puedan ver y así seguir siendo bendecidas ahí donde están. Queremos recordarte que todos los martes a las 7:30 de la noche tenemos nuestro discipulado por medio de Iglesia en Línea, que acá abajo va a estar apareciendo la dirección para que tú te puedas conectar y así seguir aprendiendo acerca de Jesús. También recordarles que nos unimos a interceder durante toda la semana por medio de Facebook, creyendo por esos milagros, esas peticiones, con más personas, ¿verdad? Y tal vez no estamos atravesando alguna situación difícil, pero podemos apoyar a alguien más con nuestra oración. Así es, y seguir creyendo por esos milagros y por todo aquello por lo cual tú estás pidiendo. También queremos hacerte la invitación para que puedas asistir a nuestros servicios presenciales en diferentes horarios, en diferentes sedes, que también acá va a estar apareciendo toda esa información. E igual, si tú tienes alguna duda, también puedes escribirnos hoy o llamarnos y así seguir y estar siempre escuchando una palabra que va a bendecir nuestras vidas, ¿verdad, Ana? Así es. Queremos invitarte a que puedas seguir a todas las redes de la iglesia. Ahí se está recordando, ¿verdad?, las actividades que se hacen y se realizan durante toda la semana. También se suben versículos de la Biblia, ¿verdad?, que nos recuerdan que no estamos solos, que tenemos un propósito. Sí, claro, así que síguenos por cualquier red social que también sabemos que va a bendecir tu vida. Y vamos a pasar a este tiempo muy especial que es la alabanza. Así que ahí donde estás, queremos pedirte que te pongas cómodo porque vamos a recibir esta adoración. Bienvenidos. Acompáñenme en este momento a declarar con fe que su mano poderosa está sobre nosotros, que Dios tiene control pleno de nuestras vidas, de nuestras familias. Él está aquí, solo queremos adorarle. Veo tu brazo extenderse, me cubres con tu gran amor. Vivo confiado en tu casa, sé que seguro aquí estoy. ¿Quién podrá hacerme frente? No me dejarás. ¿Quién podrá detenerte? Se hará tu voluntad, tu voluntad. Dios de refugio y sustento, roca de mi salvación. Yo vivo rodeado y cubierto, yo vivo seguro bajo tu mano. Y nada nos hará daño si tú estás aquí. No temeré, pues yo sé que solo nunca estaré. Y yo voy a ver tu poder, tu mano me va a sostener. ¿Y quién podrá hacerme frente? No me dejará. ¿Quién podrá detenerte? Se hará tu voluntad, tu voluntad. Tu voluntad. Dios de refugio y sustento, roca de mi salvación. Yo vivo rodeado y cubierto, yo vivo seguro bajo tu mano. Dios de refugio y sustento, roca de mi
salvación. Yo vivo rodeado y cubierto, yo vivo seguro bajo tu mano. Vamos, en este momento declara que la mano poderosa de Dios está sobre cada casa, sobre cada hospital, sobre cada lugar en donde tu familia y tú habitan. Ahí está su poder. Estoy cubierto. Vamos, declara esto. Estoy rodeado. Estoy seguro bajo tu mano, como nunca antes, Señor. Estoy cubierto. Estoy rodeado. Estoy seguro bajo tu mano. Lo declaramos. Estoy cubierto. Estoy rodeado. Estoy seguro bajo tu mano. Estoy cubierto. Estoy rodeado. Estoy seguro bajo tu mano. Bajo tu mano, Dios. Vamos, declara esto. Dios de refugio y sustento, roca de mi salvación. Yo vivo rodeado y cubierto, yo vivo seguro bajo tu mano. Dios de refugio y sustento, roca de mi salvación. Yo vivo rodeado y cubierto, yo vivo seguro bajo tu mano, Dios. Bajo tu mano, bajo tu mano, cubierto y rodeado. Yo ya no temo, pues tú estás aquí. Sobre nosotros, sobre mi familia, bajo tu mano. Qué momento tan bonito, qué momento tan especial que hemos vivido, y también poder demostrarle a Dios, ¿verdad? Por medio de la adoración. Es algo pues muy especial demostrarle, ¿verdad? Que lo queremos adorar y agradar. Así es, sabemos que ustedes están disfrutando este momento donde nosotros podemos ir y tener esa comunión con Dios, que es acerca de la adoración que nosotros le podemos presentar, ¿verdad? Así es, y es momento de recibir una palabra de bendición. Te queremos invitar a que puedas ahí tener tu libreta en donde anotar lo que Dios nos va a hablar. Vamos a pasar a la prédica. Bienvenido a Comunidad en Casa. Qué bueno poder tenerte de nuevo, una transmisión más donde Dios nos permite poder llegar hasta tu casa y compartir una palabra de bendición. ¿Qué te parece si antes de poder empezar con la palabra que Dios tiene para nosotros, declaramos lo que siempre hemos declarado? Y ahí donde estás, quiero invitarte para que juntos podamos levantar nuestras manos al cielo y declarar lo que creemos. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Sabemos que nuestra boca tiene el poder para poder declarar todas las cosas y que comemos del fruto de nuestros labios. Y vamos a hablar sobre
creo que en este propósito que Dios tiene para nosotros, el que Dios cuenta con nosotros, Dios tiene planes con nosotros. Y durante estas semanas hemos estado orando, hemos estado pidiéndole a Dios que nos hable, que nos revele la razón de nuestra existencia. Y quiero que me acompañes a Colosenses capítulo 1 en el verso 16 y que puedas leer conmigo lo que dice palabra de Dios para todos. Y dice la Escritura: con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Colosenses me está enseñando que Dios creó todas las cosas y que la razón es para Él y por Él, dice la Escritura. Y cuando nosotros queremos descubrir nuestro propósito, debemos de buscar a nuestro Creador. Y semanas anteriores estuvimos hablando sobre esas formas de descubrir nuestro propósito. Hablamos que un principio es la especulación, es lo que yo considero que Dios quiere hacer conmigo. Y el segundo es el más importante y es la revelación. Y esta es escudriñando, cuestionando a nuestro Creador, preguntándole cuál es la razón de nuestra existencia. Durante estas semanas hemos estado orando, pidiéndole a Dios que esta palabra que tú estás viendo pueda cumplir el propósito por el cual Dios la envió y que Dios pueda cumplir el propósito que Él tiene en tu vida y en tu familia. Quiero invitarte también, por si tú te perdiste alguna de estas enseñanzas o quieres volverlas a ver, que visites nuestro canal de YouTube para que ahí tú puedas suscribirte y al mismo tiempo seguir compartiendo esta palabra. Y como dice Colosenses, que hemos sido creados por Dios y para Dios. Esto nos habla de una razón de nuestra existencia. Y no estamos aquí por casualidad. No estamos aquí como resultado de la capacidad reproductiva que nuestros padres tenían. Estamos aquí porque Dios tenía planes con nosotros. Dios tiene una razón de por qué nosotros vivimos en este tiempo, en este lugar. Cuando Dios pensó en el 2021, en la pandemia, pensó en ti y pensó en mí. Pensó en este lugar donde nos permite poder tener influencia y poder cumplir esa razón de nuestra existencia. Quiero decirte que Dios cuenta contigo. Dios tiene un llamado para tu vida, Dios tiene un propósito contigo y Dios necesita que tú y yo podamos caminar en ese propósito que Él tiene predestinado, que Él tiene diseñado desde muchísimo tiempo antes de nuestra existencia en esta tierra. Ahora, la pregunta es, ¿estaremos nosotros caminando en ese propósito que Dios tiene? Y es por eso que hemos estado hablando de propósito, porque lamentablemente en esta temporada de pandemia hemos visto muchas personas que se han desviado del propósito que Dios tenía con ellos. Y es nuestro deseo, es nuestro interés que tanto tú y yo podamos volver al diseño de Dios, que podamos caminar en esos planes que Dios tiene con nosotros. Acompáñame a leer lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 138, en el versículo 8, y quiero que leas conmigo Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra de Dios: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Y Salmos nos está diciendo y nos está enseñando que Dios llevará a cabo los planes que tiene para nuestra vida. Y es cierto, Dios tiene un propósito con nosotros. Dios tiene planes contigo y Dios tiene planes conmigo. Dios tiene planes con nosotros en este año. Dios tiene planes con nosotros en este lugar. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos en este momento de la historia, en el lugar donde nos encontramos. Pero Salmos dice que, por favor, le dice, permanece para siempre. Y le dice, no me abandones porque tú me creaste.
Y podemos asegurarnos con algo a través de esta escritura, que Dios no nos va a abandonar cuando nosotros caminamos en el propósito que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros amamos a Dios, y lo hemos estado mencionando semanas anteriores, todas las cosas que nos acontecen tienen una razón de ser, y es caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Cada situación que enfrentamos nos acerca cada día más al propósito que Dios tiene para nosotros. Pero hay algo que me llama la atención en este salmo, y es que dice: no me abandones porque tú me creaste. Y ante esta oración, no me abandones, a mi mente viene una interrogante, y es: yo le estoy pidiendo a Dios que no me abandone en el propósito que tiene para mi vida. Pero quiero hacerte esta pregunta, porque lo he visto en muchas situaciones. Nosotros estamos abandonando a Dios en el propósito que Él tiene para nuestra vida. Aquí quiero invertir la pregunta o la afirmación. No es preguntarle a Dios o decirle a Dios que no nos abandone. Es nosotros decirle a Dios que no lo queremos abandonar, que no queremos abandonar el propósito que Él tiene con nosotros. Porque lamentablemente en medio de la pandemia he visto muchas personas que se han desviado de la razón de su existencia. Efectivamente tenemos que poder avanzar, y en este tiempo hemos realizado muchísimos cambios. ¿Por qué? Porque la temporada nos ha llevado a readaptarnos a todo lo que ha acontecido en nuestro entorno. Pero los cambios tienen que ser en cuanto a la forma y no en cuanto al propósito. Podemos cambiar la forma de hacer iglesia, pero no dejamos de ser la iglesia ni de hacer la iglesia. Podemos cambiar la forma como ahora la palabra de Dios llega hasta tu casa, pero no dejamos de darte la palabra que Dios tiene para tu casa. Y sobre esto me quiero concentrar, porque lamentablemente hay muchas personas que creen que la pandemia otorga permisos para abandonar los planes que Dios tiene con nosotros. Y es aquí donde nosotros nos tenemos que redireccionar. Tenemos que adaptarnos a la nueva temporada, pero no podemos dejar de cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros, porque incluso nos podríamos desenfocar. Podríamos estar trabajando o ocupándonos en algo a lo cual Dios no nos llamó. Yo no digo con esto que no debamos de trabajar, tenemos que trabajar, porque la misma escritura nos enseña que si no trabajo, bueno es que no coma. Pero no puedo utilizar las demás situaciones para justificarme en abandonar la razón de mi existencia. Y es sobre esto que me quiero concentrar. Y quiero que me acompañes a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, y que puedas leer conmigo estos 2 versos de esta carta. Y dice la escritura: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sabes, me impacta este verso que escribe Pedro y que lo deja plasmado en las escrituras, porque me está diciendo: hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. Y me está hablando que yo me debo de esforzar en cumplir el llamado que Dios tiene conmigo. ¿Por qué? Porque Dios me eligió, dice la escritura. Pero también sigue diciendo que si yo me esfuerzo en el llamado que Dios tiene para mi vida, no voy a caer jamás. O sea, si yo me desvío del propósito de mi existencia, puedo resbalar y puedo caer. Y me impacta que dice: y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y veo que cuando yo no camino en el propósito de Dios, las puertas del reino de Dios se van a cerrar para mi vida. No tiene sentido que yo tenga puertas abiertas en esta tierra y que no posea las puertas abiertas del reino de Dios. Me debo de esforzar por lo eterno, por lo que realmente va a existir al final de los tiempos, y es la eternidad con Dios. La escritura me está enseñando, o Pedro nos está enseñando, a no caer y no apartarnos, a permanecer en el propósito que Dios tiene con nosotros.
Y dice que cuando yo camino en ese propósito que Dios tiene conmigo, hay un efecto en mi vida, y es que se abren de par en par las puertas del reino de Dios. Pero dice la Escritura que me debo de esforzar. Y sabes, cuando hablamos de esforzar, estamos hablando de dar más allá de nuestras fuerzas. Estamos hablando de esforzar, estamos hablando de hacer una fuerza adicional cuando estoy pasando por el momento de la debilidad. Yo creo que en esta pandemia hemos tal vez flaqueado, hemos dudado, hemos enfrentado momentos donde nos cuestionamos si realmente estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y tal vez muchos han abandonado o han considerado abandonar la razón de su existencia, dejar de cumplir el propósito por el cual Dios los llamó. Sabes, en este tiempo yo he visto líderes religiosos y personas que caminaban en un propósito definido dentro de la iglesia, alejarse de esa razón de su existencia, dejar a un lado lo que Dios los llamó a hacer. ¿Por qué? Porque no quisieron esforzarse, porque la duda les visitó, y es por eso que yo te estoy hablando de propósito. Esto es lo que Dios nos ha movido a hablarte en este tiempo. Y quiero hacerte esta pregunta: ¿te estás esforzando en el propósito que Dios tiene para tu vida? Mira lo que dice Éxodo capítulo 9, verso 16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y aquí vale la pena hacernos esta pregunta: ¿cuál es la razón de mi existencia? Bueno, en parte, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? Y es mostrar el poder de Dios, anunciar a Dios. ¿Cuál es la razón de por qué yo permanezco con vida en este tiempo cuando estoy en una pandemia? Quiero contarte que personalmente ya me dio COVID. Gracias a Dios, fui una persona que padeció por el COVID y fui asintomático. Y fue increíble porque estuve 2-3 semanas aislado de situaciones donde me tocó viajar a otro lugar. Y ahí fue donde me contagié y gracias a Dios no llegué a presentar síntomas. Y Dios me permitió pasar de esa manera. Pero si el COVID no me llevó en este tiempo, es porque Dios todavía tiene planes conmigo. Lamento si alguna persona en tu casa ya pasó a la presencia del Señor, y también quiero decirte que Dios tenía predestinado el tiempo de ese ser amado en esta tierra, así como falleció mi papá y mi mamá años atrás. Pero mi razón de existencia, la razón por la cual yo continúo aquí, es para que otros conozcan a Dios a través de mi vida. Y eso es lo que Dios quiere que yo haga. Sabes, encuentro en las Escrituras hombres y mujeres de Dios que caminaron en ese propósito, hombres que se apartaron de ese propósito. Y quiero hablarte de estos casos específicos a través de esta palabra. Y quiero que vayas conmigo a Jueces capítulo 13 y vamos a hablar sobre Sansón. Creo que todos hemos oído esa historia de ese hombre fuerte que la Biblia narra. Y vamos al capítulo 13, versículo 5, en traducción en lenguaje actual, y dice la Escritura: desde su nacimiento, y está hablándole Dios a la madre de Sansón, y le está hablando del propósito de su hijo. Desde su nacimiento dedicarás tu hijo a Dios como nazirio. Por eso no debes beber vino ni otras bebidas fuertes, ni comer comidas impuras, y al niño nunca se le debe cortar el cabello. Ahora, los filisteos dominan a los israelitas, pero con este niño comenzará su liberación. Y aquí Jueces me está narrando el nacimiento de Sansón. Y dice que Sansón iba a ser un niño dedicado a Dios, consagrado, apartado para el uso de Dios. Y Dios le da especificaciones a su madre: no vas a beber vino, no vas a comer comidas impuras, sino que te vas a consagrar. Y él se va a consagrar a Dios. Va a ser una persona apartada para Dios, no deberá de hacer lo que a Dios no le agrada. Pero dice la Escritura: tampoco le vas a cortar el cabello, porque sabemos que de ahí provenía su fuerza. Ahora, dice la Escritura: ahora los filisteos dominan a los israelitas. Sansón nace en un tiempo cuando los filisteos gobernaban al pueblo de Dios. Y la razón de la existencia de Sansón fue
que ese niño comenzaría la liberación de Israel de los filisteos. Muchísimo antes que Israel fuera dominada por los filisteos, Dios ya tenía predestinado a un Sansón para que trajera la liberación al pueblo de Dios. Y esa era la razón de la existencia de Sansón. Sansón nació con un propósito, así como tú, así como yo. Y la Biblia nos es clara de eso. Pero dice la Escritura que Sansón tenía una fuerza extraordinaria. Ahora, Sansón nace, efectivamente empieza a tener esa fuerza, empieza Sansón incluso a hacer cosas indebidas y se enamora de una mujer que no debía de enamorarse. Incluso comete el error de hacerle ver a Dalila cuál era la razón de su fuerza, porque el cabello largo era la forma como Sansón se había consagrado a Dios. Y cuando Sansón revela a Dalila esa consagración que él tenía, que no debía de exponérsela a nadie, porque Sansón se enamora de su enemiga, de quien Dios le había dicho que era el pueblo al cual él tenía que liberar, y él tiene una relación indebida y le empieza a ocultar cosas a sus padres. Esta relación indebida, el haberle fallado a sus padres, haber fallado en la obediencia a Dios, lleva a que un día a Sansón le quitaran los ojos, lo cortaran el cabello, lo encadenaran y perdiera sus fuerzas y que pasara vergüenzas. Sabes, lamentablemente Sansón tomó decisiones equivocadas, pero encuentro en las Escrituras que a pesar de los errores de Sansón, él volvió en sí y el último día de su existencia caminó en el propósito que Dios tenía para él. Y mira lo que dice el capítulo 16 del libro de Jueces en el versículo 30. Y gritó. Este es el momento donde Sansón le habían quitado los ojos, estaba atado, no tenía cabello. Dice la Biblia que un cabello le empezó a salir e hizo una oración a Dios que le permitiera caminar en el propósito de su vida. Y Dios le otorgó de nuevo el favor. Y dice, y gritó, que mueran conmigo los filisteos. Luego empujó las columnas con todas sus fuerzas y el templo se vino abajo sobre los jefes filisteos y sobre todos los que allí estaban. Sansón mató a más personas al morir que las que habían matado en toda su vida. ¿Cuál era la razón de la existencia de Sansón? Liberar al pueblo de Dios de los filisteos. Durante su vida se apartó, tomó decisiones equivocadas, hizo lo indebido, pero el último día de su existencia tuvo misericordia Dios de él y volvió. Y como dice Salmos, Jehová cumplirá su propósito en mí. Sansón murió, pero murió cumpliendo la razón de su existencia. Y esto me impacta porque Dios usó a Sansón a pesar de sus errores, porque él se rectificó en su llamado. No importa las decisiones que tú y yo tomemos, que pueden ser algunas con errores, pero si nosotros volvemos en ese propósito que Dios tiene con nosotros, terminaremos muriendo, cumpliendo la razón de nuestra existencia. Y yo le pido a Dios que mis ojos no se cierren hasta no cumplir la razón de mi existencia, que mi vida realmente tenga sentido. ¿Sabes cómo veo yo esto? Como un GPS. Hoy en día usamos aplicaciones que nos permiten ver nuestra posición y nos pueden trazar un destino para poder ir en una ruta y llegar a un lugar que es desconocido. Y el Espíritu Santo hace exactamente lo mismo en nuestras vidas cuando caminamos en el propósito de Dios. Podríamos estar desviados del punto final donde Dios nos quiere llevar, pero si nos conectamos a Dios, nos conectamos en el propósito que Dios tiene, vamos a avanzar hasta el punto donde Dios nos quiere llevar. Sabes, también encuentro en la Biblia la historia de un hombre que lamentablemente, aunque caminaba en el propósito de su vida, se apartó de ese propósito. Y mira lo que dice 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10, y te voy a hablar sobre el primer rey de Israel que Dios había puesto y establecido. Y dice la Escritura, entonces Dios le dijo a Samuel, al profeta Samuel, Saúl, el que era el primer rey de Israel, no me hace caso ni me obedece.
Y esto nos da la clave: no me está haciendo caso y no me obedece. Lamento haberlo hecho rey. Y aquí Dios se lamenta de haber puesto a Saúl en el propósito que estaba cumpliendo, porque Saúl le desobedecía a Dios, no le hacía caso. Al oír esto, Samuel se preocupó mucho y se pasó toda la noche rogándole a Dios que perdonara a Saúl. Y me impresiona que aunque Saúl pasó clamando a Dios toda la noche para que pudiera Saúl caminar en ese propósito, Dios no pudo hacer mayor cosa en la oración, porque lamentablemente Saúl desobedecía a Dios y Saúl perdió su propósito, Saúl perdió su llamado. Lamentablemente hay personas que se justifican en un versículo que el llamado y los dones son irrevocables, pero creo que este versículo lo han sacado un poco de contexto, porque cuando Dios está hablando del llamamiento irrevocable es para la nación de Israel, porque ningún otro pueblo puede ser el pueblo de Dios, que es Israel. Y creen que porque cometen errores o porque quieren permanecer en el error, creo que esa es la palabra correcta, que quieren permanecer en el error o justificarse de no volver a Dios y permanecen en desobediencia a Dios. Creen que aún en su desobediencia Dios cumplirá el propósito, pero la vida de Saúl me revela que si yo no obedezco a Dios, puedo dejar de caminar en el propósito que Dios tiene conmigo. No desobedezcamos a Dios. Caminemos en la razón de nuestra existencia. Y quiero terminar con Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, en traducción lenguaje actual. Y dice la Escritura: Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, y aquí es a lo que te quiero llevar, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Y Colosenses me está enseñando que aunque tengo necesidades en este mundo, que no me enfoque en las cosas de este mundo, sino que abra mis ojos y que ponga mi mirada en lo eterno, en el llamado que Dios tiene, porque cuando Dios hizo planes conmigo, hizo planes hasta para la eternidad. Dios tiene planes contigo en esta tierra y en la eternidad, pero no pongas tu mirada en las cosas de esta tierra, sino que levanta tu mirada y concéntrate en el propósito que Dios tiene para tu vida y cumple ese propósito. Obedécele a Dios, no te apartes. Si tú sabes que tienes un propósito, un llamado de Dios para tu vida, es tiempo de volver en ese propósito que Dios tiene contigo. Cumplir la razón de tu existencia. ¿Y qué te parece si oramos? Padre, yo te pido por todos mis hermanos que esta palabra pueda hacernos caminar y potencializar ese propósito que tú tienes, porque sabemos que tú cuentas con nosotros, sabemos que tú no nos vas a abandonar, pero te pido, Señor, que nos des la sabiduría y pongas en nosotros el querer como el hacer para permanecer y activar ese propósito de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Y así como estás, yo quiero invitarte para que hagas esta oración conmigo y le entregues tu vida a Jesús. Y di conmigo: Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón, te pido que perdones mis pecados y me regales la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y estoy convencido que si yo hoy muero, iré al cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez o te estás reconciliando con Dios, quiero invitarte para que nos contactes a través de los comentarios o a través de la línea que tenemos de WhatsApp y que juntos podamos orar contigo y ayudarte en ese propósito que Dios tiene para tu vida. No te desconectes porque seguimos en esta transmisión con una palabra de fe. Qué buen mensaje el que acabamos de recibir. Sabemos que Dios sigue hablando a nuestras vidas y también seguimos aprendiendo más acerca de Él. Y lo más importante de cada mensaje también es poner en práctica todo aquello que Jesús nos manda hacer. Queremos recordarte que tenemos grupos de amistad, los cuales son presenciales y también en línea. Si tú necesitas más información, puedes escribirnos, llamarnos por las diferentes redes sociales para que tú puedas ser parte de estos grupos. Vamos a pasar a recibir una palabra de fe.
aprender más sobre un principio muy importante. Y sabemos que esta palabra que ha sido compartida por nuestro pastor es de enorme edificación a nuestra vida. Sé que la palabra de Dios siempre llega puntual, llega con un propósito, llega a ayudarnos, llega a levantarnos, llega a exhortarnos, pero sobre todo llega a animarnos. Hoy quiero contarte que traigo una buena noticia para ti de parte de Dios. Una promesa que sigue siendo esa promesa que nos hace estar parados sobre la roca firme que es Jesucristo. Sabemos que hoy en día muchas situaciones han cambiado, el mundo ha cambiado, la economía ha cambiado, tantas cosas diferentes que tenemos cada día de nuestra vida. Quizás nos toca trabajar más horas de trabajo, trabajar mucho más, hacer un esfuerzo más allá de nuestras fuerzas, pero sabemos que Dios nos da promesas, nos da aliento, nos da esperanza, y eso es lo que traigo para ti el día de hoy. Una promesa de Dios que te va a ayudar en tu economía, que te va a ayudar en tus finanzas, que te va a ayudar en tu emprendimiento, que te va a ayudar en tu trabajo, que te va a ayudar en tu familia, con tus hijos y en muchas áreas de tu vida. Y es acerca de cumplir los principios de Dios al momento de dar. Muchas personas dudan en darle a Dios lo que a Él le corresponde, pero yo hoy quiero invitarte a que tú seas una persona que se levanta a creerle a Dios de manera ordenada y de manera íntegra, y que tú le puedas decir a Dios: Señor, te he cumplido con este mandato y yo sé que tú vas a hacer un milagro como tu promesa lo dice en la palabra. Quiero invitarte y exhortarte a que tú puedas cumplirle a Dios sin lugar a duda. Él te va a bendecir. Quiero que me acompañes en Malaquías, en el capítulo 3, en el verso 10, en la traducción lenguaje actual. Tú lo puedes seguir aquí en pantallas con los cintillos. Dice así: traigan a mi templo sus diezmos y échenlo en el cofre de las ofrendas. Así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto y verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Además, alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y que destruyen sus viñedos. Tendrán entonces un país muy hermoso y todas las naciones los considerarán muy dichosos. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Esa promesa de Dios es tan hermosa y quiero desglosarla rápidamente. Dice la palabra del Señor que traigamos nuestros diezmos, que los pongamos en el cofre de las ofrendas y que así no les hará falta alimento. Si tú quieres que no falte alimento en tu casa, que tú no tengas necesidad de un bien, que tú no tengas necesidad de alimento, este es el principio que tú tienes que cumplir, porque la Biblia es clara en enseñarlo. Dice: pónganme a prueba con esto. ¿Cuántas veces en la Biblia Dios dice que lo pongamos a prueba? Es tan escaso esto que Dios nos está enseñando. ¿Por qué? Porque sabemos que el cumplirlo iba a traer duda en el corazón de mucha gente. Por eso Dios dice después, inmediatamente después del principio, que lo probemos en esto. Y dice la Biblia que Él va a abrir las ventanas de los cielos y nos va a mandar abundante lluvia. Es lo que nosotros necesitamos, que Dios haga un milagro en tu economía, que Dios haga el milagro en tu familia. Y vengo a enseñarte este principio porque estoy con la certeza de lo que te estoy enseñando, porque lo he vivido, porque lo he practicado, porque lo practico, pero sobre todo porque es mi deber como tu pastora poderte enseñar este principio para que tú prosperes. No confíes en lo natural, confía en Dios, que es lo sobrenatural. Solo deja que Dios obre. Pruébalo en eso, sé íntegro con Dios en lo que tú le estás trayendo. Y dice la Biblia que además va a alejar de nosotros plagas que destruyen nuestras cosechas. No va a haber nada que destruya lo que tú estás sembrando en este tiempo, porque es Dios mismo quien se va a encargar de limpiar para que tu terreno esté lo suficientemente bueno para ver esa bendición del cielo. Tendrán entonces, dice, un país muy hermoso y todas las naciones nos van a considerar muy dichosos, porque el Todopoderoso ha jurado que así lo hará. Así que hoy le presentamos juntos al Señor acá nuestros diezmos y nuestras ofrendas de este mes, de esta semana, de este tiempo. Y ten la certeza que aquí en comunidad bendecimos cada uno de tus diezmos y los presentamos delante de Dios de manera íntegra y correcta. Así que hoy me da tanto gusto poder hacer esta oración para que juntos podamos presentarle a Dios de lo mucho que Él nos ha dado. Así que inclina tu rostro ahí donde estás, con tu familia, con tus seres queridos. Tal vez estás solo, también puedes inclinar tu rostro y con fe vamos a orar para ver un milagro. Padre Dios Todopoderoso, bueno y grandioso, tú que estás en el trono, en el cielo, Señor,
Te pido que tú bendigas cada dador alegre, cada hombre y mujer que se ha levantado a creer en este principio de traer a tu casa lo que a ti te corresponde. Te pido, Señor, que los bendigas. Te pido, Señor, que les abra las ventanas de los cielos y que tú derrames bendición hasta que les sobre y les abunde. Te pido, Señor, por cada familia que hoy está esperando un milagro, para que tú limpies con tu mano poderosa todo aquello que estorba para que ese milagro llegue y que podamos testificar de las bondades, maravillas que tú haces con nosotros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que tengas una linda semana y tenemos más aquí en Comunidad en Casa de la transmisión que tenemos en este servicio dominical para ti. Que Dios te bendiga. Sabemos que el honrar a Dios siempre va a ser de bendición para nuestras vidas y también para todas aquellas personas que lo practican. Así que sigamos practicando este principio. Sabemos que es un principio muy importante y que debemos de ponerlo en práctica. Queremos invitarte a que puedas suscribirte al canal de YouTube, en donde podrás encontrar esta y otras prédicas que han bendecido tu vida y que quieres compartirlas con alguien más para que también sean bendecidos. Y vamos a pasar a este momento muy especial que está preparado para todos los pequeños en casa, que es el mensaje de Igle Kids. Sabemos que también hay una palabra para los niños, para todos aquellos que en este momento están viendo, así que por favor no se vayan a mover, que en un momento tenemos este mensaje preparado especialmente para ustedes. Esperamos que lo disfruten. Gracias por haberte conectado. Que Dios te bendiga. Hola chicos, ¿cómo se encuentran en este momento? Para mí es un gusto poder compartir con ustedes nuevamente esta experiencia de Igle Kids en casa. Y vamos a hablar de un tema tan interesante que estoy muy segura que les va a gustar. ¿Qué se imaginan al ver esta mesa tan deliciosa? Por supuesto, de los alimentos. Un tema que Jesús quiere de que tú aprendas mucho de él. Pero no es cualquier alimento, es el alimento de la palabra de Dios. Pero antes de empezar, quiero contarte cómo Jesús compara de una forma maravillosa los alimentos con los frutos y también con las obras que tú puedes hacer como un buen niño o niña victorioso. Así es. Quiero que me digas qué es lo que tengo aquí. Así es, son caramelos, son dulces. ¿Será que los dulces deben de consumirse todos los días y a cada momento? ¿Qué piensas tú? ¿Verdad que no? Los dulces debemos de consumirlos de forma moderada. Vamos a observar otros. Mira lo que tengo aquí. ¡Delicioso! Son panitos. Esos panitos que nuestros papitos nos preparan con jamón, con frijolitos, tan deliciosos. Y también quiero contarte que tengo granos de sal en este recipiente. Pero, ¿por qué tenemos todo esto? Aunque tú no lo creas, estos elementos los menciona la Biblia y Jesús quiere hablarte a través de estos alimentos hoy a tu corazón. Quiero decirte de que en la Biblia vas a encontrar en el libro de Timoteo, ese está en la Biblia, tú puedes buscarlo, una historia de un niño. Vamos a hablar de cuando Timoteo era niño. Así es, fíjate que Timoteo cuando era un niño como tú, a él le encantaba mucho leer la Biblia. Jesús siempre dijo de que Él era el pan de vida. ¿Te imaginas tú? Pero ¿cómo puede ser el pan de vida, Jesús? Pues simplemente porque Él es un alimento. Al conocer a Jesús, al leer las Escrituras, tú te estás alimentando de forma espiritual. ¿Lo logras entender? Te lo explico un poco más. También menciona que Él es la sal de la tierra. ¿Qué hace la sal en los alimentos? Así es, le da mucho sabor. Por eso Jesús dice que Él es la sal de la tierra, porque asimismo ayuda a que toda la humanidad y el planeta estén bien. Fíjate que Timoteo, cuando era un niño, leía mucho la Biblia. Él llegó a ser un pastor cuando era muy jovencito. Jesús y Dios se agradaban mucho de él, porque Timoteo leía las Escrituras, pero no se quedaba ahí. Las compartía con los demás. También Jesús nos enseña que debemos de decir palabras muy dulces como estos caramelos o tan dulces como la miel. La miel también es un alimento. Pues fíjate que Timoteo fue un gran ejemplo en la Biblia
porque él llegó a ser un adulto que tuvo mucha gracia delante de Dios, porque dice la Biblia que él sabía la palabra de Dios de una forma asombrosa. Llegó a ganar muchas personas hablando de la palabra de Dios a otros. Eso es lo que quiere Jesús en este momento, de que tú puedas acudir a la Biblia para saber de Él. Y te cuento algo, vas a llegar a ser muy sabio. Por eso Él quiere de que tú puedas abrir tu Biblia y poder leerla e interpretarla. Recuerda, tu Biblia no debe de estar cerrada, tampoco debe de estar en un lugar llevando polvo. Pídele a papi o a mami de que Él te lea una lección y asimismo tú puedas aprender más de la palabra de Dios. Quiero invitarte a que te pongas de pie ahí donde estás y puedas orar conmigo en este momento para que a Jesús te alimente con su palabra. Padre Celestial, te agradezco tanto por la palabra que acabo de recibir. Gracias porque tú me estás enseñando de que tu palabra es alimento a mi vida. Te pido que me ayudes a interpretarla, a poder leer tu palabra todos los días y hacerlo con amor. Ayúdame a poder tomar esas palabras a mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, chicos, así que a leer esa Biblia, vamos a abrir las Escrituras y pidámosle a papito y a mamita que nos cuenten historias, que Jesús quiere que tú aprendas mucho de Él a través de su palabra. Que Dios te bendiga, nos vemos el próximo domingo. Abrazos.